Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de la Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Los saluda Nicola Alcócer, formo parte del equipo de Pirani y los voy a estar acompañando en esta sesión de aprendizaje que tendremos junto a Alejandro Rego, CEO de Pirani. Primero quisiera darle la bienvenida a Alejandro. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, Nico. Hola a todos. Muy bien. Aquí un día nublado en Medellín, Colombia. Estamos igual por Argentina, créeme. Quisiera saludarlos también a todas las personas que nos están viendo desde México. Estoy viendo que también están conectados desde Honduras, Santiago de Chile, Nicaragua. Bienvenidos y espero que esta sesión les sea de mucha utilidad. Para el día de hoy vamos a estar hablando sobre el uso de Pirani versus el manejo tradicional que hacemos en gestión de riesgos en el Excel. Entonces, para este tema, Alejandro tiene preparado una exposición muy clara que nos van a ayudar a ver un poco de la parte técnica del Excel y también cómo podemos trasladarla a una herramienta mucho más eficiente como Pirani. Y recuerden que si van teniendo preguntas durante la exposición, pueden escribirlas a través del módulo de preguntas y respuestas con el afán de poder tener bien traqueado todas las preguntas y poder resolverlas todas las que podamos, ¿sí? Ahora sí, no tengo nada más que añadir. Adelante, Alejandro. Bueno, entonces, gracias a todos por conectarse de diferentes países. Qué alegría. Yo tengo la dicha y el honor de liderar este barco que es Pirani, con un equipo muy talentoso y un producto del que me siento muy orgulloso. Pero también es cierto que en la gestión de riesgos, lo normal es empezar por Excel. Y eso no está mal del todo. Entonces, eso es justamente lo que queremos hablar hoy. Cómo podemos aprovechar Excel para esos inicios en la gestión de riesgos y de alguna manera también, y me gustaría incluso que los asistentes nos escribieran también como sus experiencias de en qué les funciona o en qué se les ha vuelto un dolor de cabeza, ¿cierto? Nosotros en Pirani, pues para los que no saben, estamos comprometidos y ese es como nuestro claim, nuestro eslogan, que es hacemos simple la gestión de riesgos y soñamos en que todas las empresas van a hacer gestión de riesgos de manera sencilla, que eso no sea pues como un tema muy complicado y de un agente y de un experto por allá, porque está demostrado que la gestión de riesgos solo aporta valor a las empresas cuando no lo hace el de gestión de riesgos, sino que toda la compañía logra montarse y entender la importancia del concepto. Yo particularmente soy muy promotor del modelo ISO 31001. O sea, ese es el estándar que a mí particularmente me parece más potente. Este es un poco el framework. Me encantan los principios que plantea y el modelo. Entonces vámonos a ir un poco con este modelo, ¿cierto? Porque como saben hay muchas metodologías de gestión de riesgos, entonces para que nos vamos por la que yo considero más práctica y más sencilla y que además es el estándar internacional. Pues, tiene cositas que sabemos que son buenas. Entonces, desde ese contexto, vámonos con que un ciclo de gestión de riesgos tiene estos 5 momentos, que es la definición o identificar el contexto de la compañía, la evaluación, el control, el monitoreo y la planeación y mejora, ¿cierto? O sea, si uno toma el estándar australiano, ISO 31000 o SAR o COSO o la sigla a la que nos afiliemos en cada país, de alguna manera coinciden que este es un ciclo. Entonces vamos primero a revisar rápidamente ese ciclo para ver entonces cómo bajamos ese ciclo o a Excel o a un software, ¿cierto? Entonces, en identificar el contexto de la compañía, pues sabemos que típicamente se identifican los procesos de la compañía, si estamos hablando, en este caso, riesgos operacionales, si fuera seguridad de información, activos de información, pero entonces vámonos también que en un ejercicio de riesgos operacionales. Entonces, típicamente identifiquemos los procesos de la compañía y los riesgos de la compañía. Ese sería, pues, a grandes rasgos, la identificación del contexto. Luego, entonces, tenemos la evaluación o medir ese contexto. Entonces, típicamente es medir o evaluar los riesgos. Y eso se materializa típicamente en una matriz de riesgo o en un mapa de calor, que es donde yo digo si el riesgo, qué tanto impacta a la compañía si se materializa y cuál es la frecuencia o la probabilidad de que ese riesgo se materialice.
Hay unas metodologías más avanzadas donde incluso se evalúan y se miden los procesos, como en continuidad de negocio, ¿cierto? O sea, porque si a lo mejor tengo 10 procesos en mi compañía o 20 o 30, pues ¿cómo hago para priorizar algunos procesos y enfocarme en eso, ¿cierto? Pero vámonos entonces con una sencilla de medir o evaluar los riesgos en un mapa de calor o en una matriz de riesgos, con unos niveles de riesgo, con unos colores. Cuando yo mido un riesgo particular, me da un riesgo inherente, y luego establezco un control para ese riesgo, de manera que me mitigue o el impacto o la frecuencia, y luego de que establezco un control para ese riesgo se va a desplazar en la matriz y en el mapa de calor, y eso es lo que conocemos como riesgo residual. Insisto, esto es un repaso muy ágil de la metodología general de gestión de riesgos en la que vamos a trabajar. Luego, entonces, de que tengo esa medición del riesgo y tengo ese riesgo residual y que ya establecí el control, seguimos entonces con el monitoreo. Y es porque insisto que las compañías no se pueden quedar en solo plantear el proceso y el riesgo y asignar controles. Hacer gestión de riesgos, como el nombre lo dice, es gestionar, es hacerlo todo el tiempo y es monitorear qué pasa y qué no pasa. Y la mejor manera de hacer ese monitoreo es identificar o registrar si se materializan esos riesgos en lo que llamamos eventos de riesgos. Y una vez esos eventos se materializan, tratar de mejorar, sea los controles o sea el proceso, de manera que sí podamos decir que estamos haciendo gestión de riesgos. Entonces, cuando yo planteo planes de acción, que valga la redundancia, es porque estoy mejorando o el control o el proceso para que esos eventos no se materialicen como se están materializando, ¿cierto? Y ya luego entonces, pues tengo un ejercicio de reportería que lo que me debería ayudar en un tema de reportería es sencillamente a tomar decisiones, ¿cierto? Entonces, me voy a volver un poco al modelo de ISO 31001 y hay algo que a mí me gusta mucho y es que lo que plantea es que se hace gestión de riesgos para la creación y protección del valor. Hay muchas aproximaciones de gestión de riesgos que son restrictivas, que es, no haga esto, no haga aquello, y eso no está bien. Cuando uno toma esa aproximación, uno no deja avanzar a la compañía. A ningún CEO, y lo digo como CEO, le gusta que le digan qué no puede hacer, le gusta que le den alternativas. Una empresa que no toma riesgos es una empresa que no crece. Entonces, la gestión de riesgos se hace para saber qué riesgos se van a tomar, cuáles se van a aceptar y los que sabemos que van a pasar, cómo se pueden minimizar, pero entender que los riesgos no se pueden eliminar. Entonces, hecha ese resumen en 10 minutos de lo que es la gestión de riesgos, entonces vámonos a cómo hacer eso primero en Excel. Y insisto, es por lo que todos yo creo que empezamos. Y no sé si nos pueden poner en el chat, pues si efectivamente ustedes empezaron a hacer gestión de riesgos en Excel. Entonces les voy a mostrar primero una plantilla de Excel que de hecho a los que estén interesados la pueden descargar también en Academia Pirani, que la mencionó Nico ahora. La pueden descargar completamente gratis esta matriz, que como ven, entonces nos ayuda en esa primera fase del ciclo de la gestión de riesgos, que es identificar riesgos y procesos. Entonces, lo primero que hay que dejar claro acá es que Excel, aunque es bueno, aquí paréntesis, no vamos a trabajar con Microsoft Excel propiamente dicho, sino sobre hojas de cálculo de Google o Google Sheets. Pero pues el concepto es el mismo, ¿vale? Entonces, aunque Excel es fantástico, yo creo que es un software que, mejor dicho, nos sirve para muchísimas cosas. Lo cierto es que lo primero que hay que tener claro es que Excel no es para eso, ¿cierto? Pero pues nos ayuda. Es como que tener una base de datos en Excel, pues no es lo apropiado, pero pues casos se han visto. Entonces, lo que podemos hacer en una matriz como esta
o en Excel para empezar a hacer gestión de riesgos es esa primera fase de identificar el contexto de la compañía, partiendo por procesos y riesgos. ¿Qué pasa entonces en Excel? Si ustedes descargan este formato, pues les vamos a poner el enlace en el chat. Pues lo primero que se van a encontrar son unas instrucciones y de alguna manera típicamente estas matrices tienen como unos macros en algunas páginas o son muy específicas en que, ojo, vea, esto ya tiene algunas fórmulas, entonces por favor no toque el archivo, no toque la fórmula porque daña la fórmula y entonces nos daña la gestión de riesgos. Este es como un primer paso o un primer contra de hacerlo en Excel, pero que pues que no me parece tan grave. Nico, dime. Sí, ¿te parece si hacemos unas votaciones para conocer cuántas personas utilizan actualmente Excel para gestionar sus riesgos? Ah, súper. Ahí nos pueden poner, justo acabo de lanzar una votación, nos pueden comentar si actualmente están utilizando Excel. Igual, de todas maneras, en el chat les estoy dejando el link para que puedan descargar el Excel que está comentando Alejo. Damos unos segundos más para comentar las respuestas. Bueno, yo estoy viendo que ya el 83% de las personas que han respondido a la encuesta nos dicen que actualmente están utilizando Excel. Vamos a dar unos segundos más para que puedan terminar de votar todos. Y dale, te comparto las respuestas que nos han dado. Wow. Pero, es decir, no me extraña, es lo normal. A todos los que empezamos a gestionar riesgos, me incluyo, iniciamos en Excel. O sea que no nos sintamos mal tampoco porque empecemos en Excel. Entonces, no sé si les pasa que justamente el que creó el archivo, o si ustedes fueron los que lo crearon o si lo recibieron, pues lo primero es, ojo con la fórmula, cuidado, me modifica el archivo porque se nos daña la batica, pues el archivo. Entonces, en esta plantilla que les compartimos, de alguna manera, lo primero que uno plantea cuando está corriendo su metodología es entender, listo, cuál va a ser mi mapa de calor o mi matriz, va a ser 5x5, 4x4, y cómo identifica esos frentes, tanto en probabilidad como en impacto. Hay o sea, la matriz más usada en el mundo es 5x5, por eso es que es la que les planteamos en este ejercicio, pues en la plantilla que les compartimos, pero cada compañía puede escoger la matriz que más se adapte a su metodología. Puede ser 3x3, 4x4. He visto una de 7x4, pero pues vámonos con un estándar de 5x5. Entonces, donde uno dice, venga, la probabilidad sucede varias veces en un mes, o que podría ser frecuente, o la menos sucede una vez por año, puede ser improbable. Y aquí tenemos pues como esas variables y determino mis niveles de riesgo, si es bajo, si es medio, si es alto, ¿cierto? Entonces, luego que de alguna manera configuro esos macros del Excel, pues puedo irme a un archivo que dice donde puedo documentar mis procesos. Y tengo el proceso de contratación, de gestión comercial, el proceso contable, en fin, puedo tener descripciones. Y hay una ventaja innegable de Excel, es que si quiero poner más datos de los procesos, pues es tan sencillo como pues agregar columnas, y entonces si quiero preguntar cualquier otra cosa, pues pongo responsable o área, y esto efectivamente es una bondad de Excel, por lo que mucha gente le gusta Excel, y es, pues, como todos sabemos en teoría usar Excel, pues desde que no dañe la fórmula, pues agrego campos y nuevas opciones de la información que yo necesite conocer del contexto de mi compañía. Y eso evidentemente es un pro de Excel. Entonces vamos, no sé, un pro, un contra. Y luego entonces nos vamos a los riesgos. Recordemos que aquí todavía estamos en la fase de identificación del contexto de la compañía. Entonces ya acá puedo empezar a identificar los riesgos de la compañía. Aquí tengo un ejemplo inicial de, puede ser caída del sistema. Y muy importante es asociar siempre un riesgo a un proceso de la compañía. En este caso, pues lo asocio la caída del sistema al proceso de tecnología.
y entonces puedo hacer la evaluación. Entonces aquí puedo decir esto cada cuánto pasa. Voy a poner, esto es un hipotético, listo, verán, esto no pasa, pero voy a poner que desde una vez al año, ¿qué impacto podría causar? Aquí pues pongo el impacto que si es en este caso impacto económico, ¿cierto? Entonces, aquí se me ocurre una desventaja de trabajar con esta plantilla específica, pues puede ser Excel, es que de alguna manera acá estoy planteando evaluaciones directas. Entonces, puede que la caída del sistema, aquí en este caso, genere unas pérdidas económicas, pero lo cierto es que hay otros impactos en este tipo de riesgos, ¿cierto? Puede ser un impacto reputacional, ¿cierto? Puede que en el caso de Pirani, si el software se cae, nuestros clientes no van a estar contentos. Entonces, más que las pérdidas económicas, yo tengo un impacto reputacional y un impacto pues, de oferta de servicio muy importante. Entonces, ¿cómo evaluar ese impacto en este riesgo particular? ¿Cierto? Es decir, hay diferentes variables que pueden afectar el impacto de un riesgo. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta y en eso ya plantear diferentes impactos en Excel. No es imposible, pero es complejizar. Ahí sí la fórmula o el Excel para esto. Pero entonces vámonos otra vez con este ejercicio de Excel, que solo sería un impacto económico. Esto me genera entonces la probabilidad del impacto, una calificación de riesgo y me dice que el nivel de riesgo es medio y eso lo puedo visualizar en esta matriz. Entonces ya aquí me sale que yo había identificado una matriz 5x5 con 3 niveles de riesgo y que del sistema quedaría en este cuadrante, ¿vale? Esa sería como la primera fase de empezar a hacerlo en Excel. Esta es la que las que les pasamos el tema. Creo que por ahí había una pregunta de, al agregar campos, ¿puedo dañar la fórmula? En esta, no. Es decir, siempre y cuando no se modifiquen, aquí nosotros pusimos que todo lo que tiene el candadito es que no lo pueden modificar. Y invariables, solo modificar esto, por ejemplo. Probabilidad, si en su empresa sucede una vez al trimestre, o en fin. Pero si ya, por ejemplo, estoy en procesos o en riesgos, pues puedo agregar nuevas columnas y pues no me va a dañar la forma. ¿Qué pasa con esta matriz? Otra vez, es un excelente punto de arranque, pero ¿y qué pasa con el ciclo de gestión de riesgos? ¿Cierto? O sea, ¿qué pasa con...? Porque de alguna manera aquí dice la definición del contexto y la evaluación. ¿Y qué pasa con todo lo otro? Entonces, hay otras matrices porque además el concepto matriz de riesgo de alguna manera también tiene respuestas cada vez más amplias. Para mucha gente la matriz de riesgos es esto, es el mapa de calor. Pero para otras personas, la matriz de riesgos es una sábana de información un poco más amplia, que es la que le plantea todo el esquema de gestión de riesgos. Entonces ya esta es otra matriz diferente, que insisto, pues tiene variables por un lado, tiene maestros de datos por otro, y nuevamente, aquí creo que estamos de acuerdo que el gran reto es, ojo con dañarme las fórmulas, ojo con poner el clic o el dato donde no es, porque se daña todo el sistema. Y cuando es una persona haciendo gestión de riesgos, eso, pues evidentemente, ahí sí que la probabilidad del riesgo disminuye, porque de alguna manera si es una persona y esa persona conoce su Excel, pues uno dice, pues él no va a dañar el Excel porque ya domina el Excel. Pero si uno lo que quiere hacer es motivar, incentivar una cultura de gestión de riesgos y que el mayor número de personas de la compañía sea consciente de sus riesgos, de sus procesos, que reporten los eventos, entonces le tengo que dar permiso a un archivo de Excel a 10, 50, 100 personas. Cuando hago eso, el riesgo de que 100 personas modifiquen o dañen un Excel, evidentemente es mayor. Entonces si la empresa está empezando, si una persona es la que está haciendo gestión de riesgos, yo creo que lo puede hacer en Excel. Pero si lo que la empresa quiere es incentivar una cultura de gestión de riesgos,
de arropar las 3 líneas de defensa, donde sabemos que la primera línea de defensa son las áreas responsables de los procesos, las que hacen gestión de riesgos. Excel ahí entra en pues creo que esa es la dificultad más grande, que muchas personas modificando un archivo y que no por mala fe, es decir, una persona que listo, yo soy el responsable de comercial y me dice que me comprometa con la gestión de riesgos de la compañía y que le meta temas al Excel. Un riesgo, ¿cierto? Pero entonces vámonos con este modelo de matriz, de alguna manera, entonces sigo con el tema de caída del sistema, puedo tener una descripción, pongo el proceso al que está asociado, hago la evaluación, posible mayor, nivel de riesgo, y entonces aquí empiezan ya, entonces miren que aquí también dividimos cuál es la primera fase de contexto, luego estamos en evaluación, entonces aquí en evaluación puedo poner ya cuál es el nivel de riesgo inherente, que fue esa primera evaluación que hice, determino cuál es el tratamiento que le voy a dar a este riesgo, es reducir, mitigar, transferir, aceptar, que son como los 4 estándares también de tratamiento de riesgo. Y cuando digo que voy a tratar ese riesgo, entonces establezco un control, ¿cierto? Entonces, en este caso particular de caída del sistema, puedo decir que el control va a ser tener un servidor backup, si fuera el caso. Puedo establecer qué tipo de control es, si es correctivo, preventivo, detectivo, es correctivo. También le puedo asignar un responsable y nuevamente una ventaja que tiene Excel es que puedo agregar campos y preguntar más cosas. Y puedo establecer si ese control lo considero fuerte o mediano o débil. Que aquí si ven, también hay un contra de estos modelos de Excel, es que todo es según el criterio del experto, ¿cierto? O sea, la persona que le está metiendo la mano al Excel determina que es fuerte o que es mediano o que es débil y qué será, pues, y los humanos somos humanos y nos equivocamos y tenemos sesgos y tenemos contextos distintos y puede que un día estoy optimista y pongo que el control es fuerte y otro día estoy pesimista y si tengo que hacer esa misma evaluación digo que el control es débil. Entonces aquí también hay un contra y es la subjetividad humana, ¿vale? Entonces no es solamente el riesgo de poner el dedo donde no es, sino tomar todas esas decisiones basados o en el experto o en el criterio y ya. Y no es que no sepa, es que, pues, qué tan genuinamente estoy revisando este control de cara a este riesgo. Y entonces también yo puedo tener un tema interesante este no es el caso de esta matriz, pero pues que según la calificación me mitigue y me genere el riesgo residual. En este caso es manual, entonces yo digo, listo, el hecho de que yo tenga un servidor de backup en este Excel me va a decir que entonces la probabilidad va a seguir siendo la misma, pues de que el sistema se caiga. Tener un servidor de backup no va a hacer que el sistema se caiga más o menos, pero sí me va a reducir el impacto. Entonces, la probabilidad va a seguir siendo posible y el impacto, en vez de moderado, digamos que va a ser menor. Entonces ya el riesgo residual es bajo, ¿cierto? Entonces ya aquí tengo de este riesgo, el riesgo inherente y el riesgo residual montado en una matriz de Excel y puedo tener en esta misma matriz un control de eventos, que puede ser otra pestaña donde digo, voy registrando manualmente todos los eventos que se me han presentado. Esto lo puedo, si algo, conectar con los PQRs de la empresa y exportar los PQRs e importarlos acá en Excel y tener el dato. Y acá en la matriz decir cuántos eventos se han reportado de este riesgo. Y puedo empezar también aquí mismo en Excel a plantear, la redundancia, planes de acción para hacer el ejercicio. Yo creo que si uno hace la gestión de riesgos así en una matriz como esta, evidentemente es mejor hacer esto que no hacer nada, ¿cierto? Entonces, insisto, es bueno empezar por Excel, pero cuando la compañía quiere una madurez en gestión de riesgos, quiere reducir la subjetividad y quiere que más personas de la compañía se monten a hacer gestión de riesgos, aquí es donde empieza a flaquear tener un archivo de Excel.
Y también recordemos un tema elemental y es, Excel es fantástico, pero no está hecho para eso, ¿cierto? Es como uno diseñar en Excel, pues no, pues para eso hay unos programas de diseño, ¿cierto? Eh, entonces, insisto, es un excelente punto de partida, todos podemos empezar a hacerlo en Excel, todos lo hemos hecho, pero entonces, ¿qué ventajas tiene hacerlo en un software de gestión de riesgos? Y que nosotros particularmente en Pirani, eh, justamente hemos tratado de entender que este es el ciclo natural de la gestión de riesgos, donde una empresa empieza en Excel y tiene que dar el salto a su primer software de gestión de riesgos. Entonces también tratamos que ese salto pues tenga la menor fricción posible. Entonces vámonos a un software, ¿cierto? Para entender ya eso, porque es que es más práctico y más fácil hacerlo en un software especializado de gestión de riesgos. Entonces, en un primer momento aquí nuevamente puedo establecer cuál es mi matriz de riesgo. Entonces, así se ve Pirani, también les podemos compartir, Nico nos va a compartir el enlace para que los que no tengan una cuenta en Pirani la puedan crear, pueden crear la cuenta en 2 minutos, no les va a pedir tarjeta de crédito y pueden usar el software por 30 días completamente gratis. Entonces, cuando llegan a la plataforma que el dashboard o la pantalla inicial se ve así, nos vamos a ir, que lo primero es que usted puede parametrizar su metodología como usted quiera, ¿cierto? Es que quiero una matriz de 5 por 5, ¿cuántos niveles de riesgo quiero? Si lo quiero, en este caso, la que vimos inicialmente tenía 3, en esta tenemos 4, pero no, es que solamente quiero 4 por 4, entonces elimino esas 2 columnas adicionales. Puedo establecer la colorimetría que yo quiera según mi metodología, establecer los nombres de impacto y frecuencia, cómo funcionen mejor en mi compañía y los niveles de riesgo con los colores que yo determine, ¿cierto? Esta parametrización de mapa de calor pues lo pueden hacer en cualquier momento, sea al inicio, a la creación de la cuenta o empezaron y al año se quisieron pasar para 5 por 5, también lo podrían hacer. Entonces, esa flexibilidad y entender pues que el hecho que lo hagan aquí no les va a dañar ninguna fórmula que tengan previamente y no se va a dañar el sistema, porque está pensado justamente en la parametrización, ¿cierto? Otra vez, colorear la matriz como quieran. No voy a guardar los cambios pues, porque a mí me gusta la 5 por 5, pero todos los que creen la cuenta nuevamente van a llegar a una 5 por 5, pero si la quieren cambiar a 4 por 4, 6 por 6, pues lo van a poder hacer. Y entonces vamos a tener toda la parte de procesos, donde voy a poder documentar los procesos, el contable, administrativo, comercial, etcétera, también dividido entre... Entonces, veíamos que en Excel una ventaja o algo que nos gustaba de Excel era que yo podía crear los campos que quisiera crear, ¿cierto? O sea, todo lo que yo quisiera preguntar según mi compañía, lo puedo hacer. Y eso es algo que justamente nos dice ISO que es muy importante. Es decir, que la gestión de riesgos esté conectada con la realidad de la empresa. Entonces, esa es una gran ventaja de Excel, ¿cierto? Que yo puedo en mi matriz preguntar cosas. No es que yo de mi proceso no quiero saber solamente el nombre y la descripción, yo quiero saber más cosas. Quiero saber el área o el país o lo que quiera, pues. Nosotros en Pirani también fuimos conscientes de eso. Entonces, por un lado, tenemos unas preguntas base de creación de procesos, que es el nombre, la descripción, y dos, muy importante, y es si es la categoría, si es macroproceso, subproceso o procedimiento, y el tipo, si es de apoyo misional o estratégico. Puedo adjuntar evidencias, porque para temas de auditoría, creo que también son conscientes que siempre nos piden evidencia, si este proceso está documentado en un documento o en una presentación, o en fin. Entonces también lo puedo adjuntar en el ejercicio. Y en el free trial van a poder ver la funcionalidad siempre, pero para los que tienen plan professional, cuando lo compren, vamos a ver, por ejemplo, este proceso de infraestructura que también puede evaluar la criticidad. Es decir, puedo establecer, cuando tengo tantísimos procesos en mi compañía, pues si tuviera que hacerle un doble clic a uno, porque ese es
fundamental, cuál es el tiempo máximo tolerable de interrupción. Entonces, volviendo al ejemplo del de caída del sistema, yo puedo decir, pues, cuánto es lo máximo que puede estar indisponible el servicio, vámonos que es 0 o 4 horas. Entonces ya también puedo establecer una medición y una evaluación de mis procesos de manera que pueda darles un tratamiento diferenciado a los procesos críticos y a los que no lo son. Esto, insisto, esto no es mandatorio, esto es cuando el estado de madurez en gestión de riesgos de la empresa ya invita a hacer esto. Y puedo establecer cuál es el tiempo máximo tolerable de interrupción de esos procesos o calificar las actividades críticas, ¿vale? Si así lo quisiera. Y luego entonces establecer y crear los riesgos. Pero entonces me fui con el tema de ¿y cómo entonces hacemos si en Excel puedo crear campos personalizados para mis procesos y en un software no? Entonces me debería quedar en Excel, porque entonces aquí estoy viendo que tengo solamente unas preguntas base, pero si yo en mi compañía quiero preguntar o tener la columna de, qué sé yo, área, si fuera el caso. Entonces Pirani también permite parametrizar eso, es decir, que todas las compañías puedan adaptar o personalizar la gestión de riesgos a la realidad de su empresa. Entonces, nuevamente, en el área de parametrización, nos vamos en este caso a ORM y le voy a dar campos. ¿Qué me permite parametrizar los campos? Preguntar lo que yo quiera en mi empresa para tener esa sábana o esa matriz. Entonces voy a crear que en este caso en procesos voy a agregar un campo adicional que es, no sé, se me ocurre que puede ser área o sede, ¿cierto? Y puedo establecer si va a ser un texto corto, un texto largo, un menú de selección única. Entonces, pues, que voy a poner acá sede Colombia, sede Ecuador, sede México, porque mi compañía es multilatina. Entonces, y voy a decirle que sea obligatorio que cuando las personas registren este campo, pues sí o sí lo tengan que llenar, o puede que no lo ponga obligatorio, yo decido y le doy publicar. Entonces, como si de un Excel se tratara, cuando me voy a la creación de procesos, recuerden que antes no estaba este tema de sede, pero entonces ya, cuando me voy acá, me dice que tengo que seleccionar la sede, Colombia, Ecuador o México. Y como le puse que era obligatorio, me está diciendo que sí o sí lo tengo que llenar. Entonces aquí logré trasladar esa ventaja de Excel a un software y es que cada compañía pueda crear sus campos customizados para procesos, riesgos, controles o la entidad que prefiera. Y puede ser y pueden ser muchísimos más según lo que quiera pedir la empresa. Entonces ahí ya subsanamos ese pro de Excel en el producto, ¿vale? Entonces vámonos ahora, ya entendimos el contexto de la compañía, ya mapeamos los procesos, ahora vámonos a crear los riesgos directamente con la evaluación. Entonces, vámonos a una creación de riesgo. Entonces, por aquí dije que hay un riesgo que es la alta rotación de personal. Este es un riesgo que muchas compañías están enfrentando. Y entonces hago la evaluación del riesgo, donde digo cuál es el impacto y cuál es la frecuencia. Entonces acá digo que es moderado, probable. Entonces miren la ventaja en este caso de un software especializado que me muestra en tiempo real cuál es el cuadrante donde va a quedar ubicado ese riesgo según mi matriz, ¿cierto? Miren que es automáticamente. Entonces esa evaluación del riesgo se hace mucho más dinámica. Puedo tener la descripción, puedo decir si este riesgo afecta o no la continuidad de negocio, cuál es el tratamiento que quiero darle a este riesgo. Y entonces, ¿cómo hacemos para reducir la subjetividad? ¿Cierto? En el caso que analizábamos de caída del sistema, hombre, puede que el impacto sea económico por un lado, pero sea legal por otro, pero sea, qué sé yo. Entonces, si así lo determina la empresa, podemos también parametrizar eso. Es cómo
reducir la subjetividad en la evaluación de los riesgos. Entonces también me puedo ir a parametrización, a ORM y calificación de los riesgos. Por defecto, entonces, siempre tenemos que las variables de impacto y frecuencia las vamos a hacer de manera directa, pero si la compañía lo quiere, lo puede hacer por variables. ¿Qué es por variables? Es entender que cuando un riesgo se materializa, puede impactar de diferente manera a la compañía. Típicamente tenemos que hay un riesgo económico, un riesgo operacional, uno reputacional, uno legal y uno de continuidad de negocio, pero cada compañía puede establecer o crear más variables, las que necesite o solo 3 y asignarle pesos diferentes. En este caso, pues el que tiene un peso más alto es el riesgo económico, pero nuevamente la persona o la compañía lo podría editar. O incluso tener múltiples variables en impacto y múltiples variables en frecuencia. Vámonos solamente con el impacto, ¿vale? Entonces, como ya aquí definí que el impacto va a ser por variables, también me pregunta dos cosas, y es, ¿cómo quiero que sea el ponderado del riesgo? ¿Por promedio o por la calificación más alta, es decir, la más ácida? Entonces, en este caso lo voy a poner con la calificación más alta y le voy a dar guardar. Esto, insisto, me va a permitir reducir la subjetividad en la evaluación del riesgo, para que cuando haga la evaluación no me pregunte solamente el impacto alto, bajo y medio, sino veámoslo inmediatamente en tiempo real, cómo sería, vamos a buscar si aquí tengo uno de caída de sistema, no lo tengo. Pero bueno, vámonos con pérdida de información. Eso es un riesgo interesante. Entonces, miren que cuando voy a evaluar el impacto, ya no me pregunta una sola cosa, sino que me dice, la pérdida de información, digamos que la continuidad de negocio, y miren que le puedo poner descripciones personalizadas. No se generan interrupciones de operación, se presentan interrupciones, ¿cierto? Acotado a mi negocio, digamos que la pérdida de información creo pues que debería ser crítico en una compañía, o el impacto económico que tanto puede ser. También puedo decir cuál es la pérdida en dólares o en la moneda de cada país, o salarios mínimos legales vigentes, también lo puedo parametrizar. Entonces, cuando me permito hacer evaluación del riesgo con diferentes variables, en teoría estoy haciendo una evaluación más objetiva y, pues como el nombre lo dice, teniendo en cuenta todas las variables, porque hay muchos riesgos que cuando se materializan no me impactan únicamente lo económico, me impactan lo reputacional o lo legal. Pues es que cuando esto pase me van a poner una multa o tengo que pagar una cláusula de penalidad con X cliente. Entonces, qué bueno contemplarlo, ¿cierto? Entonces, miren que cuando hago la evaluación y como había dicho que la calificación era la más alta, entonces aquí ya me va a quedar el ponderado, que en este caso sería crítico. ¿Por qué me sale que es crítico? Porque como dije que era la calificación más alta y en continuidad de negocio puse 100, a 100 los otros haya puesto 20, pues me va a poner 100. Pero si hubiera puesto el promedio, pues me pone el promedio, ¿vale? Esta es una ventaja entonces de que un software especializado me permita escoger la evaluación y la metodología adecuada. Y lo más importante, si vieron, también hay software que para hacer esta parametrización pues tienen que decirle al área de tecnología o al ingeniero que les permita hacer esto. Si ven, Pirani tiene un modelo en el que el usuario puede ir a hacer esa parametrización en cualquier momento para que no dependa del área de tecnología y que no le esté dañando fórmulas en el Excel, ¿vale? Entonces esa sería una ventaja, por ejemplo, de tener un software versus una plantilla Excel tradicional. Y ahora vamos entonces con cómo hacemos el cálculo de riesgo residual de una manera más expedita y más profesional que poniéndolo también nuevamente manual. Entonces, si me voy a la creación de los controles, vámonos, por ejemplo, con el que habíamos puesto en Excel, si les parece, que es tener un servidor de backup para el de esa caída del sistema, ¿cierto? No, cualquier descripción. Entonces, aquí en Pirani, la evaluación de la solidez del control la vamos a hacer basado en unas preguntas que nuevamente me ayuden a reducir la subjetividad. En Pirani les pasamos unas preguntas base
que cada compañía también las podría modificar, agregar más o agregar menos, pero que esa calificación del control no sea, ay, creo que es fuerte o débil o mediano, sino que digo, listo, ya determiné que voy a tener un servidor de backup, entonces vamos a hacer 2 evaluaciones, en la etapa de diseño o en la etapa de ejecución. O en ambas, ¿cierto? El diseño es, estoy planteando el control por primera vez, entonces voy a decir si el control es correctivo, detectivo o correctivo. Entonces, si es preventivo, le da una calificación mayor a si fuera correctivo, pues siempre es mejor prevenir que curar. Si el tipo de ejecución es manual, combinado o automático, si es automático, le da una calificación mayor a si fuera manual. Si se ejecuta con alguna frecuencia, es mejor que se ejecute con alguna frecuencia, si está documentado o no, si tiene evidencia o no y si tiene un responsable asignado, ¿cierto? Y voy a evaluar la ejecución. Es decir, puede que yo ya tenga evidencia de ese control, entonces puedo decir si se han presentado eventos asociados a ese control, si tiene alguna evidencia efectiva, y si tiene un tiempo establecido, entonces con base en lo que voy preguntando del control, me genera la solidez del control. Pero si yo acá, por ejemplo, digo que es correctivo y que es manual, me baja la calificación. Ya no me sale al 100, sino al 83. Si pongo que no está documentado, nuevamente me empieza a bajar la calificación del control. Eso por un lado, ¿vale? Entonces le voy a crear ese control, que es el servidor de backup, y entonces lo voy a asociar a un riesgo. De manera que vámonos con el de pérdida de información. Entonces, tener un servidor de backup que me mitiga la frecuencia o el impacto, porque basado en esto también me va a generar el riesgo residual. Voy a decir, me va a mitigar el impacto al 100, ¿cierto? Entonces, cuando me voy al riesgo de pérdida de información, ya automáticamente me genera el riesgo residual. Vimos que el inherente era alto, pero cuando le establecí un control adicional, me pasa a un riesgo residual, perdón, bajo. Pero miren que esa evaluación del control estaba basada en el diseño y en la ejecución, y nuevamente puedo parametrizar esas preguntas y esos pesos según la dinámica y la metodología de la organización. Entonces también me puedo ir a parametrizar en transversal, en controles. Entonces puedo decir si en mi compañía le voy a dar más peso al diseño o a la ejecución, y puedo establecer qué preguntas necesito y qué pesos le quiero dar, o tanto en diseño o en ejecución, ¿vale? Entonces nuevamente, Pirani les pasa unas opciones generales que aplican a cualquier empresa, pero pues si ustedes lo quisieran personalizar, por ejemplo, no es que yo quiero que mis criterios en este caso, tengo que la solidez de un control puede ser muy débil, regular, fuerte y excelente con esta colorimetría, pero ustedes también pueden establecer que solamente quieren 2 niveles con los colores que ustedes prefieran, y eso también lo van a poder hacer editando la parametrización de los controles. Entonces, lo primero es, Pirani les ofrece siempre una metodología base, estándar, para que empiecen rápidamente sin enredos, pero si ya ustedes están en un estado de madurez más alto, pues pueden entrar a modificar y parametrizar la herramienta completamente a la medida de su empresa. Y entonces, cuando decíamos que en un Excel, si yo quería meter a muchísima gente a que le metiera la mano al Excel, y que eso obviamente aumentaba la probabilidad de que me dañaran el Excel, entonces a qué gente le doy permisos de escritura o en fin. Entonces también en Pirani nos podemos ir a organización y editar. Invitar a todos los usuarios que necesite. Una también ventaja que tiene Pirani desde el plan Starter es que tiene usuarios ilimitados. Pueden invitar a toda la compañía si quieren, a 100 personas o incluso a externos con correos distintos, porque van a invitar a proveedores, en fin, o colaboradores externos.
Pueden crear equipos, una cosa es el equipo de contabilidad y otra es el equipo de talento, recursos humanos, y pueden también crear roles de manera que puedan establecer, si quieren, roles específicos en los que les voy a decir, no, venga, es que para el sistema de gestión de riesgos operacionales necesito que haya un rol que pueda crear procesos, pero solamente verlos, o crearlos, o editarlos, o eliminarlos, pero quiero que haya un rol que no pueda eliminar procesos, ¿cierto? Le puedo poner el nombre que quiera al rol, pues, no sé, rol visualizador. Y entonces le quito, por ejemplo, permisos de edición y de eliminar o de exportar, porque solamente va a poder ver, ¿cierto? Entonces puedo crear roles personalizados en mi compañía según las necesidades. Y puede ser que sea que en procesos tenga unos permisos y en riesgos tenga otros diferentes, ¿cierto? Que eso también va a permitir, pues, darle visibilidad a la data según lo que vaya necesitando. Eso también es un tema importante de cara al ejercicio. Y sin que en cualquier caso, pues, quisiera revisar qué ha pasado o qué es lo que han hecho en el software, hay un módulo, pues hay una funcionalidad también en organización de log de auditoría, y es poder ver, pues aquí si ven, queda documentado todo lo que este usuario, en este caso yo, hice para efectos de auditoría o para el responsable de gestión de riesgos. Es darse cuenta que un usuario específicamente creó, hizo esto. Miren, queda registrado todo lo que yo acabo de hacer, pero también puedo filtrar, no, es que quiero ver qué hizo Juan en el último periodo de tiempo, de manera también, pues, darle trazabilidad a lo que pasa o no pasa en el software, ¿cierto? Esto también es un tema muy potente. Y nos vamos entonces, siguiendo el esquema del ciclo de gestión de riesgos, al monitoreo. Listo, ya creé los procesos y los riesgos de mi compañía, ya lo parametricé a mi medida. Entonces es cómo hago el reporte de eventos. Entonces, por un lado tenemos que en Pirani podemos hacer el reporte de eventos directamente en el software, donde entonces en el módulo de eventos yo puedo empezar a reportar que me vandalizaron una sede. Entonces, vandalización de sede, tener una descripción, adjuntar una evidencia, decir si el evento me generó pérdidas, dónde ocurrió el evento en sede Ecuador, por ejemplo, en qué fecha se pasó el evento, a qué hora, y en qué momento me di cuenta de que eso pasó, y a qué hora, ¿cierto? Puedo crear el reporte y luego decir si eso está asociado a un riesgo, a un proceso específico, si tuvo pérdidas o recuperaciones, y puedo agregar diferentes pérdidas, ¿cierto? Para luego tener un reporte. Y otra ventaja que tiene Pirani es que si lo que queremos es que las compañías puedan hacer reportes de gestión de riesgos de manera, reportes de eventos de riesgo, ¿cómo puedo hacer y eliminar la fricción en que eso pasa? Pirani también tiene una versión móvil del reporte de eventos, donde los usuarios pueden reportar un evento de vandalizar en una sede, o se cayó el servidor, o se cayó la torre, o lo que sea, desde el celular, de manera que le puedo dar permiso a los gerentes de sede o a unas personas, de manera que no se tengan que loguear necesariamente en esta interfaz, sino que sea una interfaz más sencilla para reportar eventos de manera mobile, y todos esos reportes quedan automáticamente cargados en la herramienta, y asocio esos eventos a un riesgo específico o a un proceso específico. ¿Qué me permite entonces tener todo esto integrado en el software? Reportes que me permitan nuevamente tomar decisiones. Entonces, puedo tener un reporte de mapa de calor, donde puedo establecer cuántos son todos los riesgos que tengo inherente, cuáles son los riesgos que tengo en riesgo residual, verlos por riesgo, por proceso,
ver un mapa comparativo de cómo se ha movido el riesgo residual en los últimos 3 meses, por ejemplo, porque al final esto es hacer gestión de riesgos, es ver cómo se mueven esos riesgos, cómo se mueven esos reportes y definitivamente dar cuenta de que estamos creando y protegiendo el valor de la compañía. También tenemos reportes por perfil de riesgo por procesos, perfil de riesgo organizacional, de la solidez de los controles. Una vez pues tengo todo, tengo 100 controles o 20 o 10, pues saber de todos los que tengo, cuáles son fuertes, cuántos tengo excelentes y poder entrar a plantear planes de acción y qué tengo que hacer para que estos que sean muy débiles, ponerlos en fuertes. De todos los eventos que tengo reportados, cuál es la criticidad y cuáles son las pérdidas, que ese es un reporte muy potente de saber, pues, en esa materialización de riesgos, cuál es el que me está generando mayores pérdidas y sobre el que tendría que entrar a hacerle un doble clic a los controles para que no se sigan generando estas pérdidas, pues si así lo hubiese determinado, ¿cierto? Todos estos reportes los puedo descargar en Excel o en PDF o en PNG, pero adicional, si la compañía de alguna manera venía acostumbrada a esa sábana de Excel donde veía todo el ejercicio, también tenemos una funcionalidad de reportes dinámicos donde aparte de los reportes gráficos que les planteamos nosotros, pues ustedes pueden crear sus reportes específicos con filtros específicos. Entonces, en este caso, en Pirani, pues también pueden crear esa vista de Excel o de tabla de datos, donde tengo todos los procesos, riesgos y controles, donde tengo todo el proceso aquí y empezar a filtrar. Quiero que me muestre todo el proceso contable, ver qué riesgos, qué nivel de riesgo inherente, el nivel de control, pero puedo establecer qué columnas quiero mostrar en mi tabla de Excel. Quiero ver qué tipo de proceso es y qué en este caso, tipo y categoría del proceso. Pero es que quiero que la solidez me la muestre primero o quiero que la categoría me la muestre al lado del proceso, entonces tiene simplemente un drag and drop para que armen entonces su vista de Excel en un software. Entonces, si sabemos que típicamente empezamos en un Excel y tenemos que dar el salto a un software, pues como de alguna manera seguimos manteniendo lo que nos gustaba o a lo que veníamos acostumbrados en Excel. Entonces esto es lo que me permite este tipo de reporte dinámico, es tener el Excel y si definitivamente les gusta Excel, entonces esta misma tabla pues también la puede descargar en Excel, si está acostumbrado al tema, pero de alguna manera la gestión y la invitación a usuarios sigue siendo en un software unificado para todas estas funcionalidades. Y me faltó decir el tema de planes de acción. Que creo que también lo mencionamos, que, o sea, cómo cobra sentido hacer gestión de riesgos luego de que ya identifique qué eventos están materializando. Entonces puedo generar, bueno, vamos a crear un plan de acción desde cero, donde voy a poner, bueno, no, qué sé yo, contratar proveedor, bueno, qué sé yo, o buscar backups de servidor. Puedo poner una descripción, una fecha de inicio del plan y una fecha de finalización, un responsable del plan de acción, adjuntar una evidencia y crear actividades en el plan, ¿cierto? Voy a poner actividad 1, actividad 2. Pero lo más importante, nuevamente, de cara a favorecer una cultura de gestión de riesgos, es que puedo poner comentarios, ya se hizo, si fuera el caso, pendientes de algo. Puedo adjuntar evidencia, si fuera la cotización, en este caso, pues con adjuntar un documento, completar la actividad, entonces puedo ver el avance de este plan de acción y asociarlo a procesos, riesgos, controles, eventos incluso, e incluso asociar ejecutores, porque puede que el responsable en la compañía sea Alejandro Orrego en este caso, pero necesito que esas actividades la ejecuten personas, qué sé yo, de operaciones o recursos humanos. Entonces, así también puedo tener planes de acción que me permitan hacer esa gestión de riesgos según este modelo, ¿vale? Entonces, para cerrar, que ya se nos va a acabar el espacio,
quisiera nuevamente remitirme a los principios de gestión de riesgos de ISO 31000, que son estos. Es que la gestión de riesgos crea y protege el valor de la compañía, que está integrada, que está estructurada y es exhaustiva, ¿verdad?, que está adaptada a las realidades de la empresa, que es inclusiva y que le da cabida a todas las personas de la compañía independiente del rol, que es dinámica, que está basada en la mejor información disponible, que tiene factores humanos y culturales y que se da la oportunidad de hacer mejora continua. Para cumplir estos principios de gestión de riesgos de la ISO, estos no los digo yo, los dice la ISO, es muy difícil en Excel. Excel es el punto de partida y nos permite esos primeros pasos, pero para hacer esto y proteger y crear el valor de la compañía, yo creo que definitivamente es necesario un software que esté pensado en esto justamente. Hasta aquí es la exposición. Muchas gracias a todos. No sé si en estos minutos que nos quedan tenemos alguna pregunta, si fue claro. Si quisieran ampliar algún concepto en alguna otra escuela de gestión de riesgos, a mí, por ejemplo, me parece muy chévere, muy potente todos los principios, por ejemplo, de ISO 31000. Entonces, pues nada, todo oídos a preguntas o críticas. Alejo, ahí quisiera aclarar un tema que también nos estaban preguntando por el chat, es cómo poder importar, si ya tengo avanzado en Excel, cómo lo puedo importar dentro de la herramienta. Entonces, les estuve explicando ahí por el chat, pero tal vez quede más claro si ven dónde queda el icono de engranaje, dónde pueden ir a importación. Excelente pregunta y ay, qué pena que se me pasó. Eso tan importante, justamente si decíamos que para nosotros, que es lo normal empezar en Excel y qué bueno es que si a lo mejor ya tienen algo en Excel, lo puedan traer al software. Tienen dos maneras. Cuando están en procesos, riesgos o controles, cuando están en cualquiera, insisto, en este momento estamos en procesos, riesgos y controles. Si le dan aquí a los tres punticos, pueden exportar toda la información que tengan acá en el software o importar lo que ya tengan en Excel. Eso lo pueden hacer o por acá, en cada uno de los frentes, o también en parametrización. Se van a ORM en este caso y le dan importación. Entonces aquí les damos, pueden arrastrar su Excel de máximo 5 megas, les damos algunas recomendaciones de cómo debería ser el archivo. Y aquí, por ejemplo, nos quedan incluso también el log de las importaciones que hayamos hecho antes. Es decir, y si no, pues también les podemos dar descargar una plantilla. Pero esto es opcional, es decir, no es que tengan que descargar esta plantilla para importar sus datos. Es decir, si ya tienen sus datos creados, los pueden importar. Es muy importante tener en cuenta que si solo nos permite importar archivos de Excel, que sean archivos planos. Él no va a importar fórmulas, él no va a importar, por ejemplo, celdas combinadas. Tienen que tener algo como esto. Es decir, por ejemplo, este archivo particular no me lo dejaría importar. Él lo que me dice es que tiene que tener que la primera fila sea el nombre que él va a leer. Entonces, en este caso, pues si yo fuera a importar este archivo, tendría que eliminar esta fila, de manera que sea solamente el nombre del proceso, la descripción, pero acá puedo tener todos los datos de mi compañía en un archivo plano como este y me lo deja importar. ¿Vale? Bueno, por aquí veo que asesor de Piranha en Medellín. Bueno, yo por ahí vi que teníamos a Caterine, a Leo, creo que estuvieron escribiendo en el chat. Hay varios, pero también nos pueden contactar a Nico o a mí y en cualquier caso pues los podemos poner en contacto con cualquiera de nuestros chicos del área comercial, dispuestos a ayudarlos. También nos están preguntando qué hace eso. Bueno, ya ahí se hacen capacitaciones. Pues básicamente las capacitaciones que hacemos, Mabel Cristina, bueno, tenemos la Escuela de Gestión de Riesgos todos los jueves, tenemos diferentes webinars todos los meses. Adicional tenemos Academia Pirani, que nos compartió también el enlace Nico en el chat, donde tenemos entradas de blog, eventos permanentes y tenemos aparte de la academia, también acabamos de lanzar
un esquema de Pirani School, que es Escuela de Gestión de Riesgos ya con cursos especializados en riesgo reputacional, es decir, tenemos diferentes plataformas, estos cursos los tenemos en Udemy si los quisieran comprar, pero estos mismos cursos están disponibles de manera abierta para todos los clientes de planes pagos de Pirani. Entonces también los invitamos a esto. Y eso me parece una excelente pregunta, porque la gestión de riesgos no implica solamente un reto tecnológico, sino cultural. Necesitamos que las empresas, los colaboradores sepan de buenas prácticas, metodologías, y en Pirani estamos súper con la camiseta puesta de todo este capítulo de formación y capacitación. Y si se les ocurre que podemos hacer una capacitación o una escuela de gestión de un tema específico, porfa, cuéntenos y estamos abiertos a hacerlo, ¿vale? Y Alejo, justo quería comentarles, en la encuesta que les va a estar saliendo al finalizar este webinar, va a aparecer una pregunta sobre qué otros temas quisieran ver en las próximas escuelas de gestión de riesgo. Entonces esto nos ayuda para formar un cronograma según los requerimientos que ustedes nos cuenten. Y también quisiera comentarles que les voy a estar mandando las memorias de esta sesión con Alejo, tanto la presentación que tuvo en una PPT como la grabación. También la van a poder encontrar en Academia Pirani. Si ustedes entran al link que les mandé de Academia Pirani, van a poder entrar a escuela y ahí están todas las grabaciones de todas las sesiones que ya hemos tenido, ¿sí? Bueno, no tengo nada más que añadir, Alejo, estamos cumpliendo con el tiempo. Muchísimas gracias por hablarnos un poco más sobre cómo podemos gestionar a través de Excel y también a través de Pirani la gestión de riesgos de nuestras organizaciones. Gracias a todos los que se conectaron y sus preguntas. Un abrazo. Chao. Cuídense, un buen jueves y nos vemos la próxima semana.